Gracias, muy buenos días. Como ustedes conocen, la República del Ecuador, el Estado ecuatoriano en su conjunto, tiene una política pública del Estado ecuatoriano en relación a los temas de violencia de género. Bajo ese paraguas de política pública, hemos venido trabajando el Ministerio de Salud y la Fiscalía en tener una norma técnica que es esta norma para atención integral de los temas de violencia de género. Esta norma ha sido ya remitida al registro oficial para que sea de obligatorio cumplimiento en todo el sistema. ¿Qué pretendemos con esto? Como ustedes conocen, la Fiscalía General del Estado, desde nuestra administración, comenzó a implementar unos servicios que se llaman servicios de atención integral a las víctimas de violencia de género. En esas unidades tenemos la posibilidad de brindar a las mujeres que han sido afectadas en sus derechos de todo tipo, con una atención no solo del caso desde la perspectiva penal, afrontando ante los jueces la responsabilidad de su defensa sobre un delito específico, sino adicionalmente contamos en estas unidades con cámaras de Gesell, que son instrumentos que evitan la revictimización de las mujeres que han sido víctimas de violencia o de niños que han sido víctimas de violencia sexual. Y ahí trabajan psicólogos, hombres y mujeres, que también apoyan no solo en la investigación, por ejemplo, de delitos contra menores de edad, con acciones lúdicas que previamente tienen un contenido psicológico, técnico, definido por los psicólogos, y sin tener que hacer un interrogatorio a los niños o niñas, se descubre cuál fue la afectación que a su integridad sexual sufrieron. Y adicionalmente tenemos un servicio que atiende a las víctimas de violencia de género en su entorno social. Por lo tanto, este servicio que la Fiscalía viene brindando desde hace aproximadamente 2 años va a ser reforzado ahora con esta ampliación que vamos a presentar esta mañana en esta norma técnica. Y desde el sector social, insistir que nosotros tenemos varios servicios que se han activado para que de esta forma nosotros podamos también desarrollar protocolos de atención a todas las víctimas de violencia. Por poner un ejemplo, dentro del sistema educativo nosotros tenemos las direcciones de consejería estudiantil que justamente abordan todas las problemáticas de violencia de género desde el ámbito educativo. También tenemos los centros especializados de protección especial que atienden desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tenemos las distintas casas de acogida que se trabaja desde el Ministerio de Justicia, y ya la ministra Vance nos podrá dar información más específica de todos los detalles que se refieren a la atención integral de salud, que es la principal puerta de entrada a las víctimas de violencia de todo el sistema. Yo lo que quisiera hacer énfasis es que la violencia de género es un problema que se caracteriza justamente por ese abordaje de atención integral. Es un tema que supera los servicios del Ejecutivo. Justamente es necesario hacer toda una articulación de esfuerzos con la Fiscalía, con el Consejo Nacional de la Judicatura y también con la Asamblea Nacional. Recordemos que el día de ayer, por ejemplo, se aprobó en segundo debate el que la edad mínima para el matrimonio sea los 18 años de edad. Esto también tiene que ver con todo un plan nacional de lucha contra la erradicación de todo tipo de violencia de género, así como una serie de medidas que podamos tomar desde las distintas instancias. Insistir en que este tipo de norma lo que nos permite es articular y coordinar el trabajo entre los distintos sectores. En este momento creo que vamos a evidenciar quizás un logro histórico de ese trabajo que podemos tener entre el Ministerio de Salud, que, insisto, es esa primera puerta de entrada en atender a las víctimas de violencia, con ya los procesos judiciales que se puedan llevar y de investigación que se puedan llevar desde la Fiscalía y desde el Consejo Nacional de la Judicatura. La idea es justamente que nosotros podamos trabajar a bien de la población, que todas las mujeres se puedan sentir cómodas y seguras de atender a estos servicios, y que sobre todo toda la ciudadanía vayamos trabajando en incidir en esos cambios de los patrones culturales que son los que finalmente nos van a permitir ir construyendo un país libre de violencia de género. Yo quisiera enfatizar, nosotros hemos venido trabajando el tema de violencia de género desde el inicio de este gobierno. En el año 2009, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública implementó las 15 salas de acogida que en este momento funcionan.
En el año 2012, nosotros firmamos con el señor fiscal el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía para diseñar y ejecutar acciones conjuntas que buscan resguardar los derechos de las personas involucradas en hechos de violencia de género, generacional e intrafamiliar. Y esta norma, esta guía de atención integral en violencia de género da continuidad al trabajo que hemos realizado con herramientas prácticas para los funcionarios, para las funcionarias y para la ciudadanía, para que podamos responder adecuadamente ante estos hechos que son verdaderamente preocupantes. Nosotros tenemos en la actualidad las 15 salas de acogida que se localizan en San Lorenzo, en Limones, en Manta, Portoviejo, tenemos en Chone, Machala, Loja, en Cuenca, Riobamba, Ambato, en Quito, Orellana y también 2 salas de acogida en la ciudad de Guayaquil. Pero adicionalmente atendemos casos de violencia sexual, violencia de género en las unidades ambulatorias del Ministerio de Salud Pública, es decir, centros de salud. Yo quiero compartir con ustedes algunas cifras relacionadas a las atenciones que realiza el Ministerio para que entendamos la dimensión de esta problemática en nuestro país. En el año 2014, el Ministerio de Salud Pública atendió 42.534 casos de violencia de género, incluidos 15.524 casos de violencia física, 16.301 casos por violencia psicológica y 10.709 casos por violencia sexual. En el caso de violencia sexual, por ejemplo, esto en promedio son para el Ministerio de Salud Pública solamente, eso quiere decir que son más los casos, 29 casos diarios atendidos en promedio en el Ministerio de Salud Pública de violencia sexual. Quisiera además compartirles algo que también es muy preocupante. En los casos de niñas y niños entre 10 y 14 años, el Ministerio de Salud Pública atendió en el año 2014 2.638 casos, es decir, 7 casos diarios atendidos en el Ministerio de Salud Pública por violencia sexual a niños y niñas de entre 10 y 14 años. Esta es la problemática a la que estamos dando una respuesta contundente, a la que nosotros necesitamos continuar trabajando para que la ciudadanía pueda buscar justicia en estos casos, atención integral en salud y justicia en estos casos, para que no tengamos impunidad, porque de los 2.638 casos estamos claros todos y todas que tienen que haber responsables. El proceso ha sido difícil de navegar para la ciudadanía, el proceso ha sido difícil de navegar para los funcionarios y funcionarias. Y lo que hace esta norma de atención integral en violencia de género es esclarecer cuáles son los pasos. El señor fiscal hablaba de los avances que tenemos en la no revictimización. Y la revictimización se da muchas veces cuando los procesos no son claros, cuando las personas tienen que ir a múltiples instancias para buscar una atención adecuada. Y eso es lo que estamos nosotros resolviendo. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud Pública, del número de partos que estamos atendiendo, el embarazo adolescente. Si bien nosotros en el año 2007-2008 veíamos incrementos anuales del 30% en embarazos en niñas y niños, en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, veíamos incrementos del 30% anual, nosotros hemos reducido eso, pero todavía tenemos un incremento. En el último año nosotros tuvimos un incremento de alrededor del 2% en embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años. 1.692 partos en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años. Pero estos datos responden a las cifras que estamos viendo en violencia. Si es que nosotros tenemos 2.638 casos atendidos por violencia sexual en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, corresponde entonces la problemática que vemos en embarazo en niñas y adolescentes. ¿Qué hace esta norma técnica de atención integral de violencia de género? Nosotros estamos buscando aquí normar la atención integral en salud en casos de violencia de género, dotar de herramientas técnicas que faciliten la atención a pacientes que sufren violencia de género, implementar acciones básicas de coordinación, articulación y mejoramiento de los recursos interinstitucionales y facilitar el acceso de las víctimas de violencia de género al sistema de justicia. Algunos procesos que nosotros implementamos acá.
Procesos claves para la atención integral de violencia de género con consideraciones específicas para grupos vulnerables, adultos y adultas mayores de edad, personas con discapacidad, población LGBTI, menores de edad. Procesos clave de atención integral en violencia física, en violencia psicológica y en atención a negligencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y asimismo, protocolos de atención integral en violencia sexual con especificaciones hacia adultos, profilaxis para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, tratamiento también para la prevención del embarazo y del contagio de VIH, intervención en crisis, preparación para participar en audiencias, y esto específico para el personal de salud, justamente la articulación que tenemos con la Fiscalía, y protocolos de pericia en casos de violencia sexual, es decir, para el levantamiento de informes, el resguardo de evidencia y la derivación a la Fiscalía. Nosotros, como digo, tenemos grandes desafíos. Cualquier persona al escuchar las cifras que he compartido con ustedes, lo que estamos atendiendo en el Ministerio, evidentemente tenemos grandes desafíos. Más allá de lo institucional, como sociedad, no podemos dejar impune en el sistema de justicia, pero esto tampoco puede quedar impune en la sociedad en general. Algunos de los desafíos que tenemos: lograr la detección oportuna en casos de violencia de género, trabajar en el tema de prevención y promover la atención integral y evitar las prácticas revictimizantes. Mejorar el sistema de registro. Los datos que he compartido son por un sistema de información que se ha fortalecido, pero que se necesita continuar trabajando para robustecer. El trabajo en red, y por eso la importancia del trabajo que realiza el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Y asimismo, la capacitación al 100% de los funcionarios, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Sistema Nacional. Esta norma es de aplicación obligatoria no solo para el Ministerio de Salud Pública, sino para el Sistema Nacional de Salud. La capacitación del 100% tanto de los funcionarios del área de salud como del área de justicia. Creo que esta norma nos presenta un hito en cuanto a lograr que haya una atención integral a víctimas de violencia de género, y pues agradecer el trabajo siempre tan cercano con la Fiscalía y con las demás instancias que integran al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.